Hola, ¿qué tal? Bienvenidos al estudio de los Proverbios de Salomón, que semana a semana, con el favor de Dios, estamos observando versículo a versículo, y lo estamos haciendo bajo la guía del Espíritu Santo en su palabra que ha sido inspirada, observando la versión Reina Valera revisada 1960. Como es costumbre, nosotros procuramos estar pendientes si usted tiene preguntas o interrogantes de acuerdo a lo que salga del estudio, o si tienen también alguna pregunta de la Biblia, con mucho gusto la estaremos contestando a la luz de la palabra de Dios. La semana pasada estuvimos estudiando los 3 primeros versículos en relación y con relación a la obediencia, el fruto de la boca tanto de una persona justa como de una persona impía, alguien que no es nacida de nueva. Hoy, con el favor de Dios, estaremos observando un tema titulado Lo que desea el perezoso. En los siguientes 3 versículos, el 4 y el 5 y el 6 del capítulo 13, veremos el contraste en que hay entre un perezoso como también una persona que habla verdad y el que habla mentira. De la misma manera, nosotros estaremos, como le menciono, pendientes de sus preguntas. Vamos a leer desde el versículo 1 para hilar todo el pasaje del versículo 1 hasta el versículo 6, y les recuerdo que vamos a hacer hincapié o vamos a observarlo, a exponer la palabra de Dios desde el versículo 4. Dice la Biblia: el hijo sabio recibe el consejo del padre, mas el burlador no escucha las reprensiones. Del fruto de su boca el hombre comerá el bien, mas el alma de los prevaricadores hallará el mal. Verso 3: el que guarda su boca, guarda su alma, mas el que mucho abre sus labios, tendrá calamidad. El alma del perezoso desea y nada alcanza, mas el alma de los diligentes será prosperada. El justo aborrece la palabra de mentira, mas el impío se hace odioso e infame. La justicia guarda al de perfecto camino, mas la impiedad trastornará al pecador. Muy bien. En el versículo 4, que en un momento voy a volver a leer para hacer observación de 3 palabras interesantes, vemos cómo el Espíritu Santo habla directamente al corazón. Es muy interesante ver cómo en estas lecciones hemos nosotros aprendido lo que el Espíritu Santo nos muestra en su palabra sobre el trato a la esposa, sobre el alejarse de la mujer extraña, de la mujer ajena, de no seguir los pasos de la persona que delinque o es un delincuente, no estar conviviendo con personas que están viviendo para el pecado. La advertencia y la comparación entre la hormiga y el perezoso, así como una persona que es diligente. No hay nada más triste que en la vida de alguien que se pueda llamar discípulo y no haga caso de la palabra de Dios. Yo siempre he creído, y lo creo aún y lo veo claramente, cómo el Espíritu Santo siempre habla antes de tiempo. El Espíritu Santo nos habla a nuestro corazón, ya sea que si estás alejado del Señor, en su misericordia, el Padre Celestial habla a tu corazón a fin de que despiertes, regreses al camino de la verdad. Cuando una persona está en su comunión a diario con el Padre Celestial, con mayor interés nosotros debemos de ser sensibles, ya que el Espíritu Santo siempre habla. En este caso vamos a ver cómo el Espíritu Santo hace el contraste del perezoso y diligente. Observemos el versículo 4. El alma, primera palabra, del perezoso, segunda palabra, la palabra perezoso, desea y nada alcanza. Amados hermanos en la fe, podemos trazar este proverbio en 2 partes. La primera parte se compone: el alma del perezoso desea y nada alcanza. La segunda parte del versículo del proverbio: mas el alma de los diligentes será prosperado. Tenemos que aprender a trazar la Biblia.
Saber que un capítulo o una porción de la palabra de Dios, un párrafo, mejor dicho, se puede componer de un versículo, varios versículos o un capítulo. Como ejemplo, un tema, por ejemplo, el ejemplo de la doctrina de la elección, se compone de 3 capítulos en Romanos, capítulo 9, 10 y 11. 3 capítulos abarcan el tema de la elección, es todo un párrafo. Y cuando nosotros vamos a la palabra de Dios y vemos que está por secciones, seguramente nosotros podemos decir en algún momento, es un párrafo. Pero hablando en cuanto a las escrituras, los párrafos se componen de un tema específico o seguido de ello. En este caso, cuando nosotros vemos el párrafo, podemos nosotros trazar ese párrafo e ir versículo por versículo de lo que de alguna manera nosotros podemos llamar, ya sea exegéticamente o virtualmente, para trazarlo nosotros y, permítame la expresión, y sacarle más provecho a la enseñanza y nosotros vivir lo que dice la palabra de Dios y siempre ser sensibles a la voz del Padre. Muy bien, la primera palabra que nosotros encontramos de la primera parte del versículo es la palabra alma. Y es muy importante porque vimos en la clase pasada que la palabra alma, en este caso la palabra alma, es la palabra 5315. Los que están en este auditorio tienen más facilidad, al igual que también los que nos están observando en su dispositivo. Aparece en la parte de abajo de la pantalla, pero aquí en el auditorio tenemos la oportunidad de tener una hojita y ahí aparece esa palabra 5315. Pero póngale cuidado, esta palabra alma se escribe nefesh. Lo leo como se escribe, nefesh, y tiene sus significados y tiene la idea de criatura que respira, aliento, alarma, alertar, y se refiere también a un animal, al ánimo, al antojo, al apetito, a un cadáver, al contentamiento, al corazón, al cuerpo, al hombre, al interior, a algo íntimo, a una persona, a la vida, a la voluntad. Entonces, esta palabra alma se puede referir a algo íntimo. Lo amé con toda mi alma, por ejemplo. O, oye, ese muchacho viene con el alma, pero bien contenta. Se refiere completamente en la traducción a el contentamiento. Esta palabra alma, entonces, podemos leerlo también, que habla del corazón, el asiento de las emociones, la voluntad. Entonces, hasta acá podemos nosotros leer sin pervertir la palabra. Las emociones, el corazón, el aliento, el ánimo, el antojo, ¿verdad? El hombre perezoso, el aliento, la vida, el interior, lo íntimo del perezoso. Pero esta palabra, perezoso, en tu diccionario hebreo, es la palabra 6102. Y es muy importante para que, les digo yo, para tener con más claridad. Y esta palabra 6102, atzel, habla de indolente, holgazán, perezoso. Entonces hasta acá podemos decir una criatura que respira, hasta un animal, porque ve tus significados ahí, un hombre, una persona que tiene una persona que es holgazana, perezosa, desea. Hasta aquí, si nosotros seguimos tu cuaderno, tu hoja, con tus anotaciones y la palabra de Dios primeramente, dice: el hombre, la criatura, el ser interior, una persona, el alma del perezoso, del holgazán, desea. Esta palabra desea en tu diccionario es la palabra 183, Abba, y tiene su significado de codiciar, ser codicioso, desear, tener un deseo, incitar, querer. Entonces hasta acá vemos lo que dice el Espíritu Santo en la pluma de Salomón. El hombre
un hombre, el alma del holgazán siempre codicia. Y lo vemos claramente. Hasta aquí es fácil, con la guía del Espíritu Santo, ver con ojos espirituales el temperamento de una persona o el carácter de una persona holgazana. Un hombre que siempre está de perezoso, desea, quiere lo que otro trabaja. Ay, mira nada más, ejemplo. Ese muchacho que tiene un carrazo, mira nada más. Y el perezoso, ahí nada más acostado. Mira nada más ese muchacho, tiene coche, tiene camionetón, seguro tiene un carterón así gordonón. Y este hombre es un perezoso, es un holgazán, acostadote. No trabaja, no es diligente, es completamente una persona sin fruto. Y el perezoso desea siempre la ganancia de la diligencia sin ser diligente. Espera y hasta, yo he escuchado comentarios de personas que dicen, que le dicen al Señor, Padre, regálame, dame los números del melate y te doy hasta el 30% de la ofrenda o del diezmo. No, con el Señor no se hacen negociaciones. Es alguien perezoso que quiere el fruto del trabajo de una persona que se para a las 5 de la mañana, hizo su devocional, da gloria a Dios y va a trabajar. Y la bendición de esta persona está sobre él. La bendición de Jehová está sobre él porque le ha generado esfuerzo. Ha dado su vida. Y en proporción de que Dios lo ha bendecido, él da proporción, reconoce, como dice Proverbios capítulo 3, reconoce a Jehová. Honra a Jehová con tus bienes. Le ha caído el 20. Y el perezoso siempre desea y nunca tiene nada. ¿Por qué? Por perezoso. Desea superar los malos hábitos para disfrutar de la felicidad del pueblo de Dios. Ahora, los deseos muchas veces son parte de la religión. No puede haber logros sin ellos. Fíjate ahí, Salomón escribe en Eclesiastés. Me parece que en el capítulo 10 de Eclesiastés, en relación al pan, echa tu pan sobre las aguas y ahí estará. Y todos sabemos de alguna manera que si alguien echa un bolillo o un pan, una concha, la echa al agua y se deshace. Pero habla manera de enseñanza y habla sobre la ofrenda o sobre el trabajar o sobre el dar. Tu trabajo tú lo ejercitas y vas a hallar fruto. Es a lo que se refiere. Y Eclesiastés, que fue escrito también por Salomón, Salomón dice, el alma del que está sembrando, ¿verdad?, va a tener fruto, mas del que no está sembrando se va a quedar viendo hacia el cielo. ¿Qué significa? Que así va a estar viendo y nunca va a haber fruto en su vida. Es un perezoso, es un holgazán, no trabaja y siempre en su corazón desea lo que otro tiene. El perezoso no consigue nada porque el suyo es un deseo sin esfuerzo. Siempre desea, pero no se esfuerza por tener algo. Los deseos sin convicción no producen nada. Unos cuantos minutos de oración fría no llevarán a la recompensa. Hay personas, ¿verdad?, que ya sé que tengo que orar y no oran. No pagan el precio de la santidad. No pagan el precio, fíjate muy bien de lo que te digo, de la santidad, no de la salvación, de la santidad. Ya oraste, o sea, si tu oración es desde la mañana que te levantaste, es Señor, dame, Señor, quiero, Señor, esto. No, esas son rogativas. La oración es adoración. La oración es darle la gloria a Dios, honrarlo. La palabra honrar es glorificarlo. Quiere decir que busca, Mateo 6:33, busca primeramente el reino de los cielos y su justicia, y todo lo demás es añadidura. El centro de la oración tiene que ser adoración. Pero el perezoso quiere las bendiciones del que Dios lo prospera. Y Salomón escribe en Eclesiastés también, hay quien Dios le da, le bendice, pero no le da la oportunidad de disfrutarlo. Ese también es un don.
Muy bien. Vamos a ver la segunda parte del proverbio, versículo 4. Mas el que mucho, versículo 4, mas el alma de los diligentes, ¿qué dice? Será prosperada. Vamos a compararlo con Proverbios 12:24, mis amados hermanos en la fe. Proverbios 12:24. La mano de los diligentes señoreará, mas la negligencia será tributaria. Esto está clarísimo, la luz de la palabra de Dios y el Espíritu Santo que nos guía. Una persona trabajadora, una persona que siempre busca hacer las cosas, Colosenses capítulo 1 hasta el capítulo 3, todo lo que haga sea para la gloria de Dios. Todo, todo, todo. En el trabajo, en la oficina, en la empresa, en tu ministerio. Si todo lo haces para la gloria de Dios, Dios en la fidelidad que le tienes para con Él, si Él quiere, no es promesa, te va a ir levantando. Porque eres diligente. Y la mano de los diligentes, en otras palabras podemos decir a lo mexicano, sin pervertir la palabra de Dios. ¿Has sido fiel? En lo poquito, Dios te pondrá en lo mucho. Oye, fulano de tal, qué trabajador es. Llega temprano, no pone peros para el trabajo, no pone excusas, se llega hasta más tarde, ¿verdad? Lo prudente. Ese muchacho es conveniente que lo ascendamos. La mano del diligente va a dirigir, más la negligencia será tributaria. Esta palabra tributar habla de pagar. Siempre va a estar haciendo. Proverbios 22, vete adelantito, capítulo 22, verso 29. ¿Has visto hombre solícito en su trabajo? ¿Qué dice la Biblia? Delante de los reyes estará. No estará delante de los de baja condición. ¿Qué significa? ¿Los más pobres? No se refiere a eso, sino que Dios, si Dios lo quiere y lo permite, ha sido fiel, ha sido trabajador, ha sido un empleado diligente, ha sido un servidor en la iglesia fiel. En su momento, si Dios quiere, Dios te levanta. Fíjate muy bien, la Biblia nos habla de ejercitarse en la piedad. Primera carta a Timoteo, capítulo 4, versos 7 al 8. Porque el ser diligente, de acuerdo a lo que el Espíritu Santo le hizo escribir a Pablo a Timoteo, trae salud y beneficio. Dios honra, esto es hermosísimo, Dios honra de que lo que Dios nos ha dado en el terreno material, Romanos 15, Mateo capítulo 25, versos 14 al 29, en el terreno espiritual, que lo que nos ha dado, le saquemos provecho, para bien. ¿En qué sentido? Si has oído la parábola en la escritura de los dones, en Mateo 25, un muchacho que tenía un talento, otro 3, otro 5. El que tenía 5 los puso a trabajar, le sacó provecho. Viene el amo y ¿qué hiciste? Ah, muy bien. Como fuiste fiel, te doy otro tanto. El otro, en menor proporción, muy bien, fuiste diligente, supiste negociar, supiste trabajar, fuiste fiel, muy bien. En lo poco fuiste fiel, sobre mucho te pondré. Y el otro, ¿qué crees? Tuve miedo. No tuve miedo porque, ¿qué tal? Mejor escarbé y lo escondí. Óyeme, insensato. Ahí estaban los otros, el que tenía 3, el que tenía 5, etcétera, etcétera. ¿Que no era mejor dárselo o al contrario a los banqueros para que le sacaran provecho? Dios nos ha dado dones y talentos, sí, cierto, son irrevocables, pero tú puedes estorbarle al Espíritu Santo para que los ejerza o que te lleve a hacerlos. ¿En qué momento? En el momento del pecado, de la negligencia o de la pereza. Dios te ha hecho administrador de bienes materiales, pero como eres tan avaricioso, los tienes escondidos abajo del colchón. Amado hermano, nuestros dones y talentos Dios nos los dio para esconderlos. Efesios 4,
sino para la edificación de los santos. Todos. ¿Qué es todos? Pues todos. Todos los cristianos tenemos dones, todos, y son para edificar a la iglesia. Tenemos oficios, ¿verdad? Evangelistas, predicadores, profetas, entiendas, el que predica la palabra de Dios. Todos tenemos dones, pero muchos por temor no los ejercen. Ay, no, es que yo soy tan chiquitico. Ay, no, me da mucho miedo. ¿Qué tal si me corro? Por miedo no le sacas provecho para la gloria de Dios. Por negligente, por perezoso. Entonces Dios nos ha llamado, ¿verdad?, a estar cimentados en Él, a sacarle provecho en el buen sentido, ¿verdad? Muy bien. Ahora, santos hermanos en la fe, si estamos en Cristo, debemos buscar arraigarnos, cimentarnos en Él. Dice Colosenses capítulo 2, versículo 7. Fíjate muy bien, lo que Dios me ha dado, poquito, muchito, nunca debo de despreciarlo de parte de Dios. Tengo que ser diligente. Lo que Dios me ha dado en mis dones, en cosas materiales, deben de estar cimentadas en Cristo. Cuando yo me cimento, me arraigo, me agarro de Dios completamente y no en el hombre, cuando haya problemas, cuando haya alguna situación, alguna prueba, no me voy a desmoronar, porque mi fe está en Cristo, no en el hombre. Y una de las cosas que ocurren en muchos de nosotros en algún momento es que cuando vienen las pruebas, cuando viene alguna situación difícil, pusimos los ojos en el hombre. Ay, el hermano Saturnino cayó en pecado. No, mira nada más. O cuántos años he trabajado para el Señor y ahora me resultan con esto. Tenías los ojos en el hombre. Y cuando tienes los ojos en Dios, Romanos capítulo 8, todas las cosas colaboran para bien. Pero eso se va dando en medida que nosotros vamos madurando. ¿De qué sirve, hermano, que yo siga guardando mi virginidad? ¿De qué sirve que yo me abstenga de bebidas alcohólicas? ¿De qué sirve que ya le dé el gasto, el chivo, la feria, la lana, la plata a mi esposa? ¿De qué sirve? Sirve de que estás mostrando fidelidad. ¿A quién? A Dios. Y te conviertes o estás ejerciendo un verdadero administrador. Muy bien. ¿Qué nos enseña Proverbios capítulo 13, versículo 4? Acuérdate de las traducciones que tienes ahí en las hojas. En el versículo 4 dice la Biblia: el alma del perezoso desea y nada alcanza, mas el alma de los diligentes será prosperada. Muy bien. En el versículo 2 encontramos la palabra alma. En el versículo 3 encontramos la palabra vida, que se traduce también de la palabra alma. En él, por un lado, vemos nosotros el deseo del perezoso. Proverbios, capítulo 6, verso 6. Muy bien. ¿Y qué sucede? Que no alcanza nada, no obtiene nada. Al contrario del diligente, del que trabaja, la palabra en el original es gordura. Tiene gordura. O sea, no significa de que te pongas obeso, no, sino que tengas exceso de bendiciones, si Dios lo quiere. Por lo tanto, el diligente llegará a una gordura. ¿Qué quiere decir? A una inmensa prosperidad, si Dios lo quiere. Si yo soy diligente, ese es otro asunto también, ¿no? Que a veces, muchas veces nosotros decimos, en medida que yo doy al Señor, pues yo voy a ser bendecido. No significa como un canto de escuela dominical que hace muchos años era, ¿no? Un peso le das al Señor, te regresa 2. No es así. Nosotros reconocemos a Jehová con nuestros bienes, Romanos 15, Mateo 6:33, buscamos el reino de los cielos, pero no esperamos nada a cambio, porque estamos honrando y glorificando a Dios. Pero sí el Señor nos muestra
que por la obediencia, si Él quiere, lo dice Proverbios, nos puede bendecir. Muy bien. Entonces vemos completamente el contraste del perezoso y del diligente. Vamos al versículo 5. El justo aborrece la palabra de mentira, mas el impío se hace odioso e infame. El versículo 5 subraya las cosas odiosas del justo y del impío. Por un lado, el justo odia la palabra mentira. ¿Qué quiere decir? Un cristiano, de acuerdo a Proverbios 6:12, a Proverbios 6:17 y 19, un cristiano tiene que desechar la mentira. ¿A qué tan fácil se le hace a una persona estar mintiendo? Muchas personas mienten con una facilidad que es de espantarse. Ay, hermano, es una mentirita blanca. Mira, no puede ser ni mentira ni blanca, ni roja, ni verde, ni azul, ni rosa. Mentira es mentira. Y por otro lado, dentro del proverbio vemos que el impío o el malvado, ¿verdad?, causa la responsabilidad de algo. El impío, de acuerdo a la traducción, huele mal. Es una persona que por sus hechos da vergüenza y tiene aspectos odiosos. Vamos a observar, mis amados hermanos, algunos ejemplos de personas que son mentirosas. Mira, David mintió, Pedro mintió, Moisés mintió. Vamos a ver nada más dos ejemplos. Primer libro de Samuel, capítulo 21. Y esto es impresionante porque mira, un hombre de verdad, un genuino cristiano, un hijo de Dios, pues le pudiera parecer insignificante la mentira, pero qué terrible es la prostitución. Los dos son pecados, ¿eh? Ay, hermano, yo no veo pornografía, pero tampoco cometo adulterio. Ah, no, hombre, pero eres chismoso. Otra persona, hermano, no soy borracho, no soy tampoco chismoso, no veo pornografía, pero mientes con una facilidad que da miedo. Y la mentira te lleva de un pecado a otro pecado, a otro pecado. Y eso es triste. Veamos primero el libro de Samuel, capítulo 21, verso 2. ¿La tienes? Dice la Biblia: y respondió David al sacerdote Ahimelech: el rey me encomendó un asunto y me dijo: nadie sepa cosa alguna del asunto a que te envió y lo que te he encomendado. Y yo le señalé a los criados un cierto lugar. Hasta aquí. ¿A qué se refiere? David, el pastorcito, el que escribió el Salmo 23, el Salmo 119, bueno, varios salmos, temiendo que alguien le pudiera informar a Saúl de su paradero. Saúl lo estaba buscando para darle chumbimba, chicharrón, matarlo. Y engañó al sacerdote Ahimelech, diciéndole o haciéndole creer que estaba en una misión oficial del rey, diciéndole: ay, ¿sabes por qué ando por acá? Me mandaron una misión peligrosa, como a escondidas, ¿verdad? Te vas a comprar cigarros. ¿Qué haces por aquí? Ay, vine a ver si había tortillas. Es un ejemplo. Estás mintiendo. ¿Qué haces por aquí? Ay, no, a las 12 de la noche, ahí en una avenida que se llama Sullivan o no sé dónde, ahí es. ¿Qué haces a esa hora? Vine a reprender demonios. No me digas eso. No me digas eso, ¿verdad? Y Davidcito, el futuro rey, el pastorcito, engañó al sacerdote, ¿verdad?, haciéndole creer que lo había mandado el rey. Y él suponía, como muchos, que es excusable mentir para salvar la vida.
Pero lo que es esencialmente pecaminoso nunca puede, a causa de las circunstancias, cambiar el carácter inmoral. La mentira, fíjate nada más, apúntale, eso no está en tus hojas. Primer libro de Samuel, capítulo 22, sí, capítulo 22, del verso 9 hasta el 18. La mentirita de David. Se le hizo tan fácil mentir. Hay nada más para el gasto. Mintió y la mentira de David lo llevó trágicamente a la muerte de los sacerdotes. Una mentirita. Y ya te digo, es tan fácil mentir y cubrir a otros mentirosos y te haces partícipes de la mentira. Entonces no estás siendo honesto. Y un cristiano no debe de mentir. Vamos con Pedro. Vamos a Mateo capítulo 26. Fíjate, muchos por crear aliados. Hay tantas personas que por crear aliados mienten para tenerlos de su lado y permiten tantas cosas que no deben de ser, tapan sus mentiras. ¿Cuál va a ser el fin? Bueno, rebelión. Como Pancracio me tapaba todas mis fechorías y yo mentía para tapar las fechorías de Lucrecio, entonces nunca hubo una corrección. Y esas personas crecen distorsionadas, hablando espiritualmente. Y por eso hacen lo que les da su gana. ¿Por qué? Porque les tapan sus mentiras. Y al final de cuentas, ¿qué va a pasar? Una rebelión. En este caso de David hubo la muerte de los sacerdotes. Mateo capítulo 26. Vete el versículo 69. Pedro estaba sentado fuera en el patio. Se le acercó una criada diciendo: tú también estabas con Jesús el Galileo. ¿Qué dice la Biblia? Mas él negó delante de todos diciendo: no sé lo que tú dices. Saliendo él a la puerta, le vio otra y dijo a los que estaban allí: también este estaba con Jesús el Nazareno. Verso 72. Pero él negó otra vez con juramento: no conozco a ese hombre. Un poco después, acercándose los que por allí estaban, dijeron a Pedro: verdaderamente también tú eres de ellos, porque aún tu manera de hablar te descubre. Verso 74. Entonces él comenzó a maldecir y a jurar: no conozco al hombre. Y enseguida cantó el gallo. Entonces Pedro se acordó de las palabras de Jesús, que le había dicho: antes que cante el gallo, me negarás 3 veces. Y saliendo fuera, lloró amargamente. Amados hermanos en la fe, Pedro es confrontado por las personas de que él era un cristiano, seguidor de Jesús, como muchas personas, ¿verdad? Que en algún momento pueden ser confrontadas en tu trabajo o por tu padrino, ¿verdad? Que conoces desde hace años, y él te diga: oye, ¿a poco ya eres cristiano? Y por miedo de que te quiten la herencia, por miedo de que te borren del testamento, dices: no, padrinito, no soy cristiano. Niegas a Jesús. David, ¿qué pudo haber hecho? Vamos al Salmo 119. Amados hermanos en la fe, que miente al mundo es natural, es normal, no tienen a Cristo. Pero que un cristiano como un diario haber mienta y se crea sus mentiras, qué terrible. Salmo 119, verso 163. ¿Qué pudo haber dicho David? ¿La tienes? Salmo 119, verso 163. La mentira aborrezco y abomino, tu ley amo. Dios mío, antes de que ocurra algo, aunque tenga consecuencias por tu error, di siempre la verdad. Y decir en el corazón, como dijo David, Salmo 119,
verso 163. Otra vez. La mentira aborrezco. No, yo no voy a mentir, porque amo la ley de Jehová. Ahora, vete ahí mismo del Salmo 119, pero regrésate al verso 29. Fíjate nada más. Esta debe de ser la oración o formar parte de la oración del cristiano, mis amados. David escribe: aparta de mí el camino, ¿de qué dice? De la mentira. Y en tu misericordia concédeme tu ley. Dios mío, así en el corazón. ¿Por qué un cristiano aborrece la mentira? ¿Por qué? Porque sabe, Proverbios 3, Proverbios 5, que los ojos de Jehová están sobre los caminos del hombre. Porque sabe que el Espíritu Santo mora dentro de él. Primera carta a los Corintios capítulo 6, Efesios capítulo 1. La mentira tienes que aborrecer, la que sea. Y deleitarse en la oración: Señor, guarda mis caminos, que mi palabra hable verdad, que mi boca hable verdad. Salmo 101. Verso 7. De hecho, las conductas de una persona mentirosa, algunos les llaman como mitómano, ¿no? Acostumbrados a mentir. Salmo 101, verso 7, dice la Biblia. ¿La tienes? No habitará dentro de mi casa el que hace fraude. El que habla mentiras no se afirmará delante de mis ojos. Amados hermanos en la fe, el Espíritu Santo sigue hablando en nuestra vida. Las mentiras son abominables delante de Jehová de los ejércitos. Ahora vamos con el siguiente ejemplo, con Pedro, el apóstol Pedro. Y vamos a la primera carta de Pedro, en el capítulo 3, versos 10 y 11. Pedro negó a Jesucristo mintiendo, y hasta dijo majaderías, dijo maldiciones. Imagínate. ¿A poco no me crees? Y esto y aquello. ¿Y cuántas personas que se dedican a algunas cosas tenemos que mentir para ganar el juicio, don Cipriano? Ay, no, tenemos que decir estas mentiras. ¿O qué prefiere, perder la herencia? Tus ojos están en el mundo. Ay, no, es que ya estoy embarazada. No, estoy embarazada. ¿Qué tienes que? Voy a abortar y voy a pedir un día de incapacidad y voy a decir que me fui con mis compañeros de oficina. Mentira. Te convertiste también en una asesina. Fíjate lo que hizo Pedro. Primera carta de Pedro, capítulo 3, verso 10, dice: porque el que quiera amar la vida y ver días buenos, ¿qué dice? Refrene su lengua del mal. Y hasta aquí, primera parte. Refrene su lengua del mal. Ahí vas en periférico. Hasta alabanzas, ahí vas alabando al Señor, gloria al Padre Celestial, aleluya, y se te atraviesa uno, hijo de su pim pom papas. Venías adorando al Rey. O vas ahí en Mario Colín, se te atraviesan y ¿qué le dijiste? ¿Somos cristianos? No. Refrene su lengua del mal. Si quieres tener un día hermoso, bendecido, que el Señor cumpla el propósito en este día con el cual lo ha creado, y sales afuera de tu casa y ves un bote de basura que vino la vecina y te lo dejó, ¿y qué le dices? ¡Que Dios te bendiga! En tu corazón está el deseo de maldecirla. El que de temprano bendice, se le es tomado como maldición. Es lo que significa. Fíjate,
que Dios te bendiga, y por dentro, ¿qué hay en el corazón? Sigue la Biblia. ¿Y sus labios qué dice la Biblia? No hablen engaño. Verso 2:11. Apártese del mal, haga el bien, busque la paz. ¿Y qué? Préndete a ella, síguela. Fíjate muy bien, el Hijo de Dios, aunque siempre está pecando, mantiene una antipatía contra el pecado. Vamos con el apóstol Pablo en la carta a los Romanos. Y vamos a leer en el capítulo 7 dos versículos. El versículo 15 y el versículo 19 de la carta a los Romanos en el capítulo 7. Capítulo 7, versos 15 y 19. Muy bien. Dice el versículo 15. Y aquí habla estar en contra del pecado. Dice el versículo 15. Porque lo que hago no lo entiendo. Pues no hago lo que quiero, sino lo que aborrezco, eso hago. Vamos al versículo 19. Y dice la Escritura. Porque no hago el bien que quiero, sino el mal que no quiero, eso hago. Amados, ¿qué es lo que nos está diciendo el apóstol Pablo? El hecho de evitar la mentira no quiere decir que prueba que un hombre sea salvo. Pancho López, ¿ya lo viste en el trabajo? No, hombre, no fuma, no toma. No, hombre, siempre llega a tiempo. ¿Es cristiano? No, no es cristiano. Algunas conductas morales que pueda tener una persona no significan tampoco que sea cristiano. El licenciado Ruperto, no, hombre, qué honesto. ¿Es cristiano? No, eso tampoco significa. Amados, es preferible sufrir por la verdad que pecar por la mentira. Otra vez, es preferible sufrir por la verdad que pecar por la mentira. Qué triste es que personas mientan con una facilidad y aún, otra vez, se crean su propia mentira. Si la apariencia no se rechaza cuidadosamente, la mentira real pronto será amada. Nuestra lengua no solo estará a salvo cuando se ordena bajo el control y la guía de Dios, dice el Salmo 19, verso 14. Y un ejemplo verdaderamente se complace en el engaño. Las Escrituras le dan a un hombre el nombre correcto: repugnante. Una persona mentirosa es repugnante delante de Dios. Pregúntale a Pancho. No, ¿qué le vas a preguntar a Pancho, a Lucrecio? Siempre dice mentiras. O de 20 palabras, 19 son maldiciones. Sus bajos métodos, amados hermanos, a menudo lo avergüenzan. Y esas mentiras lo pueden llevar algún día, ¿a dónde? A la tumba. Sea como sea, la vergüenza va a ser la recompensa de una persona mentirosa. El último ejemplo. El segundo libro de los Reyes, en el capítulo 5, verso 27, los bajos métodos, la codicia de Giezi había arrojado una sombra sobre la integridad del oficio profético de Eliseo. Y esto no lo dejaba en menor lugar, al parecer de las personas, que a los falsos profetas de Israel. Muchos profetizaban por un beneficio material, económico, aquello mismo que él había querido evitar. Si leemos el pasaje, nos damos cuenta que la acción de Giezi traicionaba una falta de fe en la capacidad del Señor para proveer. Y como resultado, Eliseo condenó a Giezi y a sus descendientes a sufrir la enfermedad de la piel de Naamán para siempre. Ese castigo fue apropiado para Giezi, que había ido para tomar alguna cosa de Naamán, pero lo que recibió fue una enfermedad de Naamán. Y otra vez, sea como fuere, la vergüenza del pecado,
la recompensa del pecado va a ser siempre vergüenza. Amados hermanos en la fe, es importante revisar nuestra vida y ver verdaderamente si somos genuinos cristianos. Analiza tu vida. Hoy en la noche llega: Señor, muéstrame mis pecados que me son ocultos, oraba David. Y ahí en lo profundo, híjole Señor, vi esto, mentí, robé, hizo. Que cada día que pase estés consciente, convencido en ese pensamiento, en ese vivir, que Dios todo lo ve, que conoce tu corazón, que lo que hablas sea verdad y sea vida, palabras de vida. Jesús, el Hijo de Dios, el Verbo hecho carne, no había maldad, ni mentira, ni maldición en su boca, dicen las Escrituras. Y él, cuando hablaba, hablaba vida. Fíjate nada más. Todo su interior estaba sin pecado. Sígueme con cuidado para que no malentendamos. Nos morimos por causa del pecado. Es diferente morir por el pecado. Es decir, entra el pecado por el hombre, Adán. Entra la muerte espiritual y física. Entonces viene Jesús y da vida eterna. La vida, ¿verdad? Eterna. La muerte, cesación de la vida. El hombre muere por causa del pecado. Nos enfermamos por causa del pecado. No quiere decir que, el hermano se enfermó porque estaba en pecado. No digo eso, que también puede suceder. Lo que estoy diciendo que el pecado que entró por causa de Adán trajo muerte, enfermedades, y en Jesús hay vida eterna y hay salud espiritual. Amados hermanos, cada día seamos como el Señor Jesucristo. Vamos a orar. Padre, en el nombre del Señor Jesucristo, hoy te alabamos, hoy bendecimos tu santo nombre. Apunta al apóstol diciendo: con esa lengua que adoras y alabas al Señor, que exaltas y glorificas al Padre Celestial, con esa lengua lo alabas, con esa lengua maldices y mientes. Es el Espíritu Santo hablando a nuestro corazón, a que seamos hombres de integridad, sensibles a la voz del Espíritu Santo. Tu palabra dice claramente que las mentiras traen consecuencia, el pecado trae consecuencia. Pueden ser terribles, pero a final de cuentas pueden traer amargura en el corazón de una persona, divisiones en la familia, pleitos, contiendas en la familia física o en la familia espiritual. Hoy en este día el Espíritu Santo nos habla a todos y a cada uno de nosotros en relación al pecado. Abandona el pecado. Vive y camina en los pies del Señor Jesucristo por medio de su palabra. Muchos de nosotros hemos vivido como impíos, mintiendo, robando, adulterando, pecando en los deseos y placeres del mundo. Y sabes, eso es mentira delante de los hombres, porque vives una doble vida. Muchas veces hemos creído que al venir a la iglesia, a la congregación, levantar las manos, tener un lenguaje, decir gloria a Dios, aleluya, te bendigo hermano, se disfraza el pecado que tienes en tu vida, que desde hace ya tiempo el Espíritu Santo te dice: abandónalo. El Espíritu Santo está hablando a nuestro corazón a vivir con integridad, con convicción, verdaderamente siendo discípulos del Señor. Es mejor sufrir por la verdad que pecar por la mentira.
La palabra de Dios es fiel y verdadera. La Biblia dice que los borrachos, los adúlteros, los afeminados, los maldicientes, los estafadores no heredan el reino de los cielos. La Biblia dice: la paga del pecado es muerte. En Cristo hay vida eterna. ¿Qué sigue después de que sigas cometiendo el pecado? Tu alma está sedienta, pero de la verdad. Tu alma desea completamente ser libre. Y Cristo vino a dar libertad a los cautivos, a los de corazón preso, a los enfermos de espíritu. ¿Qué necesitas hacer? Reconocer que solo en Cristo hay perdón y hay vida eterna. Y así como estás, ven a Jesús reconociendo que le necesitas. Usted puede decir: no, mañana, pasado, permítame que me arrepienta. ¿Sabes? El arrepentimiento es un don que solo el Espíritu Santo puede conceder en su tiempo. Ven a Jesús. Y si quieres hacerlo, desde ahí, desde lo más profundo de tu corazón, junto conmigo eleva esta oración y dile: Señor y Dios, reconozco que soy pecador, que la paga del pecado es la muerte. Tu regalo, la vida eterna. Creo que en el cuerpo de Jesús fueron puestos mis pecados. Su Santo Espíritu lo levantó de los muertos, venciendo a la muerte, venciendo al infierno, venciendo al mundo, venciendo al pecado. Hoy creo que soy perdonado, hecho hijo de Dios, no por mis méritos, sino por el poder de la muerte y resurrección del Señor Jesucristo. Padre Celestial, hoy te doy gracias por quien ahora vive en su nombre, en Cristo Jesús. Amén. Si usted recibió a Jesucristo, nos gustaría muchísimo que nos lo haga saber a través de las redes sociales. Escríbanos, estaremos orando por usted. Si no le queda cerca a esta iglesia, acuda a una iglesia, hágase discípulo, conozca a Jesús a través de su palabra. Jesús mandó que hiciéramos discípulos. Hágase discípulo de Cristo. A nombre del doctor Armando Alducin y de todo el cuerpo pastoral de Vida Nueva para el Mundo, así como todos los que colaboramos en este ministerio, le damos las gracias. Que Dios le bendiga, que tenga paz.